Súper bien. Entonces, ya podemos iniciar. Muy bien. Muchas gracias a todos los que se conectaron y se enlazaron. Estábamos esperando a que fuéramos suficientes para iniciar la sesión y que nadie se perdiera nada. El día de hoy estoy muy contento porque iniciamos nuestra primera transmisión de diálogos urbanos en línea, nuestra versión de webinars, y la iniciamos con una invitada especial de lujo que es la maestra Marta Patricia Martínez Barba, y pues prácticamente para darles un poco más de referencia a cómo va a ser esta sesión, pues vamos a hablar de la planeación metropolitana desde la experiencia de Guadalajara, ¿no? Con estas características que tiene Guadalajara en su símil con Monterrey, y cómo pues las ciudades metropolitanas al final el reto de la coordinación, el reto de las dimensiones y sobre todo en términos de escala, cómo aterrizamos esta escala a términos de las personas y cómo la viven la ciudad. En este sentido, me gustaría darles también una introducción a Marta, y pues ella actualmente es la directora general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, que se conoce como IMEPLAN. También está en sus redes sociales. Y el IMEPLAN es el único instituto municipal de planeación a nivel metropolitano. Ella, además de tener trayectoria en temas de ciudad y movilidad como activista, también fue diputada local, no solamente en la parte del activismo, sino también en la política. Estuvo en la legislatura número 62 de Jalisco, y antes estuvo al frente de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad en el gobierno de Guadalajara, aproximadamente de 2015 a 2018. Y sobre todo precisando que fueron proyectos de colaboración con direcciones y coordinando la integración de la red metropolitana de bosques urbana, la renovación de grandes parques en la ciudad, de planes parciales de desarrollo urbano y la plataforma de visor urbano que fue premiada internacionalmente por la Fundación de Bloomberg. Ella también fue coordinadora general estratégica en la gestión del territorio en el gobierno de Jalisco, y articuló y ejecutó diferentes proyectos estratégicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Transporte y Gestión Integral del Agua. Vaya, un currículum bastante completo y sobre todo con experiencia en los temas ambientales y sociales. Ha colaborado en la gestión de proyectos transversales de movilidad, renovación urbana, mi macroperiférico, que es un corredor de BRT de 41.5 kilómetros de la Red Metropolitana de Infraestructura Ciclista, y el programa de verificación responsable para el control de emisiones de vehículos motorizados. Y además, de manera más reciente, ha trabajado en la implementación de Mi Pasaje Apoyo a Mujeres, un programa de subsidio focalizado para usuarias de transporte público. Algunas medidas de adaptación a la crisis climática, como nidos de lluvia, que es un programa de sistemas de captación de agua y lluvia en viviendas y escuelas, recientemente premiado por la iniciativa de Sea Fury y Bloomberg Philanthropies. Y bueno, en esta sesión y con esta gran invitada, tenemos una agenda que está bastante interesante. Yo le doy la bienvenida para que ella realice su presentación de experiencias, que aprendamos un poco más de su experiencia en Guadalajara, y posteriormente tendremos un periodo de preguntas eh, de mi parte, y por el otro tendremos preguntas por parte del público. Entonces estemos muy atentos. Hay una sesión, hay una parte en la parte de abajo de este Zoom para poder hacer estas preguntas. Es un FAQ, y ahí pueden ustedes hacer la pregunta, y algunas las vamos a ir seleccionando al final para compartírselas a Patricia. Entonces, con mucho gusto le doy la bienvenida y adelante, Pati, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Perdón, pero ahí se me fue la voz. Gracias por esta invitación. La verdad es que es un honor poder, junto con todas ustedes, abrir estos espacios de diálogos urbanos. Les agradezco muchísimo al Implan el interés, la invitación, y pues será un gusto poderles compartir lo que estamos haciendo
desde hace 10 años acá en el área metropolitana de Guadalajara. Procuraré ser breve con esta presentación para dar pie a que podamos, pues, justo esto, tener más un diálogo y contestar a las dudas que ustedes tengan. En este momento voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Ya la están viendo, ¿verdad? Buenísimo. Ya la vemos. Lo que les voy a presentar a continuación es, a manera de contexto, quiénes somos, cómo nos integramos al área metropolitana y cómo es que funciona todo nuestro sistema integral de desarrollo metropolitano, para que a partir de esto pueda explicarles qué es lo que estamos haciendo desde el IMEPLAN. Bueno, lo primero es esta complejidad de nuestra ciudad. Somos 9 municipios metropolitanos donde vivimos prácticamente 5.3 millones de personas y pues al igual que como ustedes lo viven en el área metropolitana de Nuevo León, pues tenemos municipios, por ejemplo, como Zapopan, que es donde tenemos tanto la población con mayor poder adquisitivo como la población que vive con mayores grados de marginación. Y uno de los fenómenos que ha estado viviendo nuestro municipio central, Guadalajara, es el que su población está migrando hacia la parte norte de Zapopan y hacia el sur de la ciudad, particularmente en el municipio de Tlajomulco. Y digo, algo en menores cantidades, pero también hacia El Salto, por ejemplo. Este municipio, particularmente Tlajomulco, tuvo un boom inmobiliario hace un par diría alrededor de 15 años. De tener más o menos 120,000 habitantes, pasó a tener 500,000 habitantes en cuestión de muy pocos años. Y como pueden ver, ahorita hay 700,000 habitantes en un municipio que no estaba provisto de los servicios ni de la conectividad suficiente. Realmente esto nos ha representado retos para toda la ciudad, porque el municipio de Guadalajara es donde están concentradas la mayor parte de empleos, en la actividad económica, pero también la actividad de recreación. Entonces, la gente sigue realizando sus desplazamientos hacia el centro de Guadalajara, pero mucha de ella vive en la periferia. Esto a grandes rasgos. Y el tema de la segunda metrópoli más importante del país, la verdad es que esta puede ser una eterna discusión entre ustedes y nosotros, dejémoslo como ciudades hermanas o algo así, ¿no? Pero creo que ambas compartimos desafíos muy, muy similares. Muy bien, continúo. Ay, a ver, dice aquí. Bueno, ahora les voy a presentar lo que es el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. Creo que esta es una de las grandes ventajas que tenemos. Antes de que en la Ley General de Asentamientos Humanos se hablara de la conformación de áreas metropolitanas y de la necesidad de institucionalizar este tema, nosotros ya teníamos nuestra Ley de Coordinación Metropolitana, que justo es todo nuestro andamiaje normativo que nos permite organizarnos bajo un esquema de gobernanza en el que compartimos distintas partes, desde los ciudadanos hasta los políticos. Y prácticamente aquí se define cuáles son las misiones que tenemos, particularmente el IMEPLAN, que tiene que ver con la coordinación, la gestión y la planeación de las políticas públicas metropolitanas. Este es el gran tema. Parece un tanto complejo, pero lo iré desmenuzando poco a poco. Esto es todo lo que somos el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. ¿Cómo funcionamos? Parto de explicarles que hay cuatro grandes entes: los de gestión, el político, el ciudadano y el técnico. Nosotros somos el ente técnico. En otras palabras, desde aquí, desde el IMPLAN, es desde donde estudiamos, analizamos la ciudad, generamos datos, procesamos información para eh, que con esto se puedan tomar decisiones en consenso que impactan a los 9 municipios y que puedan ser vinculantes también para su implementación. Está el ente ciudadano, que es el Consejo Ciudadano Metropolitano. Está integrado por 2 consejeros de cada uno de los municipios
del área metropolitana más dos suplentes. Y la idea es que este Consejo Ciudadano sea quien esté sesionando permanentemente y con quien nosotros tenemos una relación muy estrecha también para estar monitoreando cuáles son necesidades que tiene la población sin estar perdiendo de vista esta mirada ciudadana que tiene, que a final de cuentas es también lo que nos aterriza y nos hace salir del escritorio. La Junta de Coordinación Metropolitana es nuestro ente político. Aquí está representado por cada uno de los alcaldes y alcaldesas del área metropolitana, también por el gobernador, por la SEDATU, un representante de la SEDATU, y por, en este caso, la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. Tienen derecho a voz y voto los 9 municipios y el gobierno del estado. Realmente desde el IMEPLAN tomamos decisiones administrativas, pero finalmente quienes autorizan, por ejemplo, los instrumentos de planeación de la metrópoli es la Junta de Coordinación Metropolitana, donde tienen voz los ciudadanos, tiene voz el Poder Legislativo y también el federal. Y por último están las instancias de gestión, que son las agencias metropolitanas, que son prácticamente desde donde gerenciamos servicios públicos que son en común a los 9 municipios. En este momento tenemos dos. La de infraestructura para la movilidad, que aquí, desde aquí llevamos programas como el de control de velocidad, señalamiento y obra vial, control de tránsito, que es todos los semáforos, y transporte activo y compartido, la planeación de la infraestructura ciclista y la operación de nuestro sistema de bicicleta pública, que es Mi Bici. Y la Agencia de Bosques Urbanos, que administra 12 grandes bosques urbanos, y la idea de estos grandes bosques es que todos puedan compartir un mismo modelo de operación, por lo tanto, estándares de calidad, contenidos, y esto también tiene que ver con un mensaje de inclusión y de equidad. En la parte, en una de las zonas de la ciudad donde quizá vive parte de la población con más rezago social, pues puede encontrar un parque de gran calidad, como lo puede haber en una de las zonas que están pues con mayores servicios y también con mejores condiciones económicas. Y bueno, en general, esto es lo que los cuatro entes que integramos este sistema. Me voy a detener ahora un poco más en lo que somos el IMEPLAN. Como les decía, desde acá planeamos, gestionamos y coordinamos. Planeamos instrumentos de planeación que se vuelven vinculantes y siempre con un principio de máxima transparencia. Y lo que estamos ahora, uno de los retos que tenemos y sobre los que estamos trabajando es en lograr que esta información sea de uso común y compartido para la mayor parte de las personas, no solamente para los especialistas en urbanismo, en ingeniería del tránsito, entre otros, sino que también los ciudadanos que están interesados en conocer por qué pasan las cosas que pasan hoy en nuestra ciudad, por qué se colapsan nuestros accesos a la ciudad, por ejemplo, o por qué estamos en medio de una crisis hídrica, está lloviendo muchísimo, nos inundamos, pero nos falta agua. Pues la idea es que desde nuestra plataforma del SIGMetro y desde este visualizador de datos abiertos que estamos construyendo, puedan comprender estos fenómenos metropolitanos. Gestionamos también políticas públicas que son de alcance para los 9 municipios, en este caso nuestro plan de acción climática metropolitano, la agenda de resiliencia hídrica y la estrategia de resiliencia metropolitana. Para poder lograr al final todos estos productos, trabajamos muy de la mano con los municipios a través de las mesas de gestión metropolitanas que son temáticas. Por ejemplo, tenemos la mesa de movilidad. A partir de que se dio la publicación de la ley de movilidad y seguridad vial y que los municipios teníamos que aterrizarlo esto en reglamentos, generamos un grupo de trabajo con los 9 municipios derivado de esta mesa metropolitana donde nos pusimos de acuerdo sobre cómo y qué es lo que se debería reformar para poder salir
de manera coordinada entre los 9. Y bueno, esto es creo que uno de los pilares más importantes porque esto nos permite trabajar con información actualizada, pero sobre todo tener una vinculación muy estrecha con los municipios para lograr la implementación de todos estos productos, porque si lo hiciéramos como de manera independiente, pues realmente negaríamos este sentido de apropiación, pero también el lugar que tienen los municipios en el día a día para el desarrollo de nuestra metrópoli. Esto a grandes rasgos es quienes somos este sistema de desarrollo metropolitano. Y bueno, me paso ahora a un tema pues muy concreto. Nosotros somos un organismo intermunicipal, somos prácticamente una OPD que nos da autonomía. Algo que es clave es que nosotros no vamos con los mismos periodos de las administraciones públicas. Si bien ellos tienen sus elecciones cada 3 años, sus periodos son de 3 años y gobierno del estado de 6, nosotros tenemos periodos de 4 años. Esto nos permite ser una especie de bisagra entre las administraciones municipales y con el gobierno estatal para permitir la continuidad de los proyectos y también algo que estamos haciendo ahora es ayudar con el fortalecimiento de capacidades institucionales y esto es a los funcionarios que van a entrar para que su curva de aprendizaje sea menor, pues entrar nosotros con la capacitación y actualización en todas estas agendas que se han trabajado recientemente. Estos son algunos de los instrumentos y, perdón, herramientas de gestión que hemos estado trabajando. Como pueden ver, desde el Plan de Acción Climática, que fue premiado por la ONU, esto por reconociendo el modelo de gobernanza metropolitano, la estrategia de resiliencia metropolitana, la de resiliencia hídrica, un estudio sobre los procesos migratorios que tenemos también en la metrópoli, el tema de los adultos mayores, tenemos también un plan para adaptar políticas públicas y programas en las decisiones sobre el desarrollo de la ciudad, recomendaciones para erradicar la violencia contra las mujeres, algo que es transversal prácticamente a todos nuestros instrumentos y herramientas, pues es la perspectiva de género. En este momento estamos en consulta pública de nuestro proyecto de programa de desarrollo metropolitano y la actualización del plan de ordenamiento territorial metropolitano. Tenemos nuestro Atlas Metropolitano de Riesgos, también una caracterización de asentamientos irregulares en situación de pobreza. Y bueno, ayer acabamos de hacer una presentación con autoridades sobre el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Les comparto algo sobre lo que estamos haciendo ahora con el PodMed. Y pues este instrumento, el primero el que está vigente y es el primero, es del año 2016. Realmente lo que ha pasado entre 2016 y 2024 es que se ha generado muchísima información que la ciudad, como ustedes saben, pues evolucionan y también presentan otros desafíos. Sobre todo 2016 no hablábamos de los impactos del cambio climático y ahora es un tema irreductible para considerar en nuestra planeación urbana. Desde el PodMed, pues lo que hacemos es prácticamente proponer una zonificación primaria y las acciones que son elementales para el desarrollo territorial de estos 9 municipios. En esta ocasión, esta actualización la hicimos a través de estos grandes criterios transversales, que es el primero y es quizá uno de los más importantes, tiene que ver con trabajar a partir de una visión de cuenca y esto es para reconocer cuáles son aquellas zonas donde tenemos que cuidar el desarrollo para no impactar las zonas más importantes de recarga y las zonas vulnerables a contaminación y por lo tanto garantizar la disponibilidad del agua y también agua de calidad. Por supuesto, el eje de movilidad sustentable y segura, gestión integral del riesgo, inclusión, cambio climático, resiliencia, muy importante la disminución de la marginación. Nombramos así como
se ha nombrado la ciudad de los 15 minutos y hay otros modelos de ciudad. La visión que tenemos nosotros de nuestra ciudad es la visión ciudad 360. ¿Y qué nos referimos con esto? A esta mirada amplificada que se requiere para planear nuestras ciudades y considerar que las zonas urbanas, por ejemplo, doy un ejemplo, en el PODMED vigente no se considera la importancia que tienen las localidades rurales en relación con la vida urbana. En esta ocasión estamos planeando también considerando las 35 localidades rurales que hay en nuestra área metropolitana. Entonces, esta idea de visión Ciudad 360 lo que nos permite es reforzar una visión con la que hemos trabajado de ciudad cercana, equitativa, compacta, conectada, pero le estamos integrando ahora más elementos que tienen que ver con la sustentabilidad, con la resiliencia, que son, al final nuestras ciudades son dinámicas y la planeación creo que siempre va un paso detrás de lo que requieren nuestras ciudades porque continuamente están cambiando. Sin embargo, con esta visión nos obligamos a abarcar muchos más aspectos para la planeación de nuestra ciudad y lograr esta armonía que esperamos. Y bueno, les comparto, es parte de lo que estamos presentando ahora a consulta pública. Como pueden ver, pues es una zonificación que para quien no es especialista en el tema también es de alguna forma mucho más comprensible de entender. Hay áreas que ya están urbanizadas, que tienen un potencial de desarrollo. Hay áreas que son urbanizables, que ahí es donde están nuestras reservas, pero definimos algunas condicionantes para ello. Y hay áreas que por ningún motivo son urbanizables y que es donde tenemos nuestras zonas de protección, de conservación, de aprovechamiento rural y la protección de cauces y cuerpos de agua. Y bueno, ya a punto de concluir, pues otro de los grandes productos que estamos en este momento ya a punto de sacar a socialización es este Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable que va ligado también del PODMED y es el que nos da ahora sí que las directrices de la planeación hacia el año 2040 y con el que pretendemos abordar temas como es el de la movilidad peatonal, vehículos no motorizados, transporte público, logística urbana, gestión de estacionamientos, taxis y servicios de aplicación, gestión de infraestructura vial, movilidad rural, regional y vehículos especiales. Esto lo hacemos bajo estos temas transversales que pueden ver en pantalla. Y pues bueno, algo que también vale la pena compartirles es que vamos trabajando a la par. Los municipios no pueden parar para aplicar acciones ya con esta visión, hasta tener un plan como es el caso del PIMUS. Entonces, en realidad es que al ir trabajando de la mano con ellos, se puede ir avanzando sobre estos temas específicos ya orientados con esta visión de manera paralela en lo que nosotros concluimos con estas herramientas y con estos instrumentos. Porque pues realmente para las administraciones municipales el reto de los 3 años son tiempos muy cortos que desde el primer año de gobierno hay que definir cuál es esta agenda para poderla fortalecer en los 2 años restantes. Con esto algo también que es esencial es que al final de cuentas esto no lo logramos solas. Es muy importante todas las personas y todas las alianzas que fortalecen las capacidades institucionales. Y pues bueno, ustedes pueden ver aquí parte de algunas con las que estamos trabajando. Ahorita tenemos 34, eh, 34 activas de alrededor de 50 vinculaciones, convenios que tenemos. Y pues prácticamente el acompañamiento técnico que recibimos es lo que de estos organismos internacionales, es lo que a nosotros nos permite estar a la altura de los desafíos que tiene nuestra ciudad. Y pues bueno, con esto yo concluiría ahora sí esta presentación y estoy atenta a las dudas que tengan, comentarios, con mucho gusto.
Oye, muchísimas gracias, Pati. Muy interesante todo lo que nos comenta, sobre todo muy impresionante todo este sistema integral de desarrollo metropolitano que prácticamente es como todo el andamiaje de la gobernanza metropolitana en Guadalajara, ¿no? Y sobre todo, para profundizar un poco más en el tema, pues me gustaría hacerte algunas preguntas, sobre todo en el marco de, pues conforme la y hay más actores involucrados, la coordinación siempre es mucho más compleja, ¿no? Más actores y tener de todos, la asistencia de todos, pero en el punto específico, que esta coordinación logra mucho más por un tema pero, porque en derivado momento se quitó este fondo metropolitano, o es un tema político, o es un tema incluso moral, ¿no? O sea, porque pues entiendo que en tu formación como activista, pues también hay temas que nos apasionan, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras tú que es lo mejor o el mejor pegamento para estos temas, para la coordinación metropolitana, financieros, políticos, morales? ¿Cuál crees que pesa más o cuál ha funcionado más en Guadalajara? Bueno, hay que decir que en Guadalajara esto se dio a partir de la sociedad civil organizada. Creo que es ahora sí que una conjunción. En su momento, al igual que la agenda de movilidad, vino de un grupo de activistas que sabía que eran temas que tenían que posicionarse en la agenda pública, que requerían presupuesto, pero antes que el presupuesto, que se nombraran, ¿no? Porque antes, pues, por ejemplo, se hablaba de transporte público y todo era transporte público, pero no se hablaba de movilidad no motorizada, de movilidad activa. Entonces, lo primero era que estos temas aparecieran en la discusión de la agenda pública. Fue el caso también de esta articulación como área metropolitana. Pero se requiere, por supuesto, de una sociedad consciente de y que lo promueva. Creo que sí es muy importante una sociedad civil organizada, porque al final también son contrapeso, pero también son los que pueden garantizar que estas agendas perduren en el largo plazo, porque las personas que somos funcionarios públicos o los políticos, vamos, venimos, ¿no? Cambiamos, pero quienes permanecen y tienen realmente ahora sí que la historia completa de estos temas es esta sociedad civil que está promoviéndolos. Sin embargo, también es muy importante el encontrar a estas personas dentro de la política que tienen la sensibilidad y la voluntad para abrirse al diálogo y a la construcción. En nuestro caso, pues realmente es que el ahora gobernador Enrique Alfaro, cuando era diputado en la 58 legislatura, este era un tema que él ya estaba proponiendo. Desde ahí propuso el Código Urbano y desde ahí propuso la Ley de Coordinación Metropolitana. Entonces, es ahí donde, como activista, luego parece que los activistas, hablo por antes, ¿no? Que estamos peleados con los políticos, pero realmente es que hay que saber encontrar con quién hacer alianzas, porque no las puedes hacer, no lo puedes lograr solo desde la sociedad civil y tampoco los políticos o los gobiernos lo pueden lograr solos sin la sociedad civil. Entonces, creo que aquí hubo una convergencia importante entre alguien que conocía el tema, que tenía interés en eso, y también una sociedad civil abierta al diálogo. En esos, fue así que se dio esta institucionalización y se formó el IMEPLAN hace 10 años. He de decir que quizá una de las cosas que a nosotros nos ayudó es que Enrique, a diferencia de muchos gobernadores, no es abogado. Él es ingeniero civil y tiene una maestría en urbanismo. Entonces, esto nos permite hablar en un lenguaje común, ¿no? Así que hay que estar atentos para aprovechar este tipo de oportunidades. Una vez, por supuesto, lo elemental es que exista una ley que lo respalde, una ley que diga que debe existir. Una vez teniendo este marco legal, entonces sí viene la gestión del presupuesto.
De otra manera es mucho más complicado porque ¿con base en qué? ¿No? Con base en que tú le dices a todos los municipios es que tienen que aportar para este tema en común que tenemos. Entonces, en la medida en la que tenemos esta ley, este andamiaje normativo que nos permite argumentar la necesidad de, es mucho más sencillo gestionar el presupuesto. Y bueno, sobre el tema que decías del Fondo Metropolitano, pues es lamentable que desaparezca. Nuestro país tiene 92 zonas metropolitanas. Cada vez hay más población que llega a vivir de zonas rurales y hay más movilidad humana hacia las zonas urbanas. Entonces, sí son indispensables estos fondos. Creo que malamente en algún momento se interpretó que era para infraestructura de vialidades, para construir calles, pero realmente ahora con los temas que estamos viendo de la crisis climática, pues estos fondos podrían ayudar muchísimo en la mitigación y en la adaptación al cambio climático, por ejemplo. Excelente. Yo creo que me voy a ir un poco más hacia los temas de participación, porque si bien hemos identificado que sobre todo los jóvenes pues hablan de los temas climáticos, ¿no? Y de la crisis climática, e incluso se menciona la ansiedad climática, muchas veces desde la juventud pues hay una aversión a la política, ¿no? O a participar en temas políticos. Y hay otros canales. ¿Cómo la población más joven a estos canales, a participar, a exigir? Tendría que ser a través de una organización no gubernamental, es a través del IMEPLAN, que canales, e incluso hablando un poco más profundo, estas poblaciones, por ejemplo, que mencionabas al inicio de tu presentación, que se encuentran en la periferia de la ciudad, pues también tienen otros retos para poder participar, ¿no? Retos, hablemos tecnológicos o retos simplemente de acceder a los espacios en donde se dan participaciones. ¿Cómo en esta gestión metropolitana y en esta gobernanza metropolitana se logra esta representatividad tanto de jóvenes y de personas en alguna condición de vulnerabilidad que se encuentran en la periferia? Ya me parece muy interesante tu pregunta, porque finalmente creo que hay distintos niveles para involucrarse y también eh, no hay, digamos, como una fórmula específica para decir así debe ser la participación ciudadana. Creo que esa es la riqueza de la participación que nos ofrece N cantidad de herramientas y de mecanismos para involucrarnos. Particularmente con los jóvenes, para nosotros aquí en Imeplan, la mayor parte son muy jóvenes, ¿no? Y muchos de ellos son recién egresados o que tienen 1 o 2 años de haber egresado, que este es su segundo, su tercer empleo. Y creo que lo que da estos espacios es, por un lado, empezar a aplicar los conocimientos que aprendieron de la universidad. A nosotros nos viene muy bien tener un refresh con gente joven y saber en qué están pensando, qué herramientas aprendieron, ¿no? Como incluso a conocer de nuevos programas, de nuevos software que nos pueden ayudar a hacer un mejor trabajo. Entonces creo que aquí hay un ganar-ganar, ¿no? Por un lado es la oferta de empleo en un lugar desde donde se puede incidir y por otro lado para nosotros también es una forma de saber en dónde, cuál es el ambiente en el que se están desarrollando y con qué herramientas. Creo que esto de alguna forma sí trabajar en instituciones, en nuestro caso que es una UPB, que es más, netamente es un instituto técnico, pues quizá es como un espacio mucho más amable para aquellos que tienen esta resistencia con la política. Aunque yo diría, no hay que tenerla. En mi caso, como activista, digo que entré a trabajar a la fuerza hace casi 10 años cuando entré a gobierno
pero realmente uno de mis mayores aprendizajes ha sido que como activista podía denunciar de una manera muy sencilla, ¿no? Decir, eso está mal, eso se tiene que hacer así, ¿por qué no lo hacen? Y era divertidísimo salir, por ejemplo, pintábamos ciclovías. Como no las sabía, conseguíamos donativos de pintura en un triciclo, estos donde venden los elotes, los amarillos, ¿no? Ahí adaptábamos, alguien se ponía de panza boca abajo y con una pistola iba pintando en la línea de la ciclovía mientras otro pedaleaba y luego adelante iban otros con la escoba, ¿no? Limpiando por donde iba a pasar la línea. Entonces, pues sí, era súper divertido. Nada más que cuando entré a gobierno me di cuenta de cuántas cosas necesitamos conciliar para realmente lograr que eso se dé, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Y pongo como ejemplo, imagínense en medio de la pandemia, con toda la necesidad que había que atender del tema de salud pública, llegar y decir, necesitamos dinero para construir ciclovías, ¿no? Entonces, hay distintos, desde gobierno me he dado cuenta que hay varias realidades que hay que conciliar para poder avanzar en estas agendas, que es posible y que también se necesita del entusiasmo de las personas que saben que otro tipo de ciudad es posible. Entonces, eso no hay que perderlo porque eso es lo que también permite que los gobiernos sean diferentes. Y bueno, por último decías cómo hacer, por ejemplo, en estas zonas que luego no tienen los recursos suficientes para involucrarse, pues ahí también es la magia de la participación ciudadana. Y pongo como ejemplo un programa que implementamos que es el de nidos de lluvia. Parte es que son sistemas de captación de agua de lluvia. Parte de lo que hacemos es tenemos un taller con las personas que están interesadas donde les explicamos cómo es el ciclo del agua, desde dónde viene el agua, cómo se utiliza el nido de lluvia, cuáles son los beneficios, en fin. Pero después te das cuenta de que las personas se van involucrando también y se vuelven promotoras de un nuevo consumo del agua. Entonces, ha sido muy interesante ver estas dinámicas. Recuerdo en particular el caso de una chica que estaba estudiando comunicación, hizo el mejor video para explicar lo que es la captación del agua de lluvia, lo mejor, o sea, el mejor de lo que se ha hecho en gobierno para promoverlo. Y entonces, bueno, aquí hay una parte de educación ambiental que no habíamos considerado, ¿no? Después buscamos cómo involucrarla también, pero también cómo a través de los propios ciudadanos generamos estos procesos educativos. A mí me parece súper interesante este último tema que dices, bueno, también el involucramiento en la comunidad y cómo funciona distinto en cada comunidad con sus valores, con las ideas, con las tradiciones. Y voy a hacer una pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Y es una pregunta abierta y sobre todo para contextualizar, porque este espacio de diálogos urbanos, pues justamente es para dialogar, un espacio más abierto, más descansado, mucho más ciudadano. Y me gustaría preguntar, ¿qué pasaría si el IMEPLAN desapareciera? O sea, ¿qué se dejaría de hacer? ¿Qué dejaría de suceder en Guadalajara? Sobre todo para contextualizar a nuestra audiencia o sea, cuál es el verdadero impacto que tienen las instituciones en la planeación de una metrópolis. Entonces, no sé si desde esta idea nos pudieras compartir un poco qué sucedería. Bueno, mis gestos creo que ya lo dijeron todo, no me pude contener, pero lo pongo con un ejemplo. Hay municipios como ese caso de Guadalajara y de Zapopan, que diría podría ser en su caso Monterrey y San Pedro Garza, que tienen los suficientes recursos para tener una dirección de movilidad, un IMPLAN, ¿no? Un área de ordenamiento territorial, una dirección de medio ambiente, ecología, hasta cambio climático, la oficina de calor extremo. Y buenísimo, tienen la capacidad institucional y presupuestal para trabajar con estos temas y para desarrollar proyectos padrísimos como los que han implementado, ¿no? Sin embargo, hay otros municipios mucho más pequeños que no tienen
ni siquiera el recurso para invertir en acciones así, mucho menos tienen el recurso también para tener estas áreas como tal dentro de su organigrama. Entonces, nosotros, el IMEPLAN, somos una extensión técnica de los municipios para poder ahora sí que planear estos temas: movilidad, cambio climático, resiliencia, ordenamiento territorial, para hacer estos estudios de hidrología subterránea, de conectividad ecológica, toda esta información que generamos para la toma de decisiones y para entender dónde están los puntos más críticos de nuestra ciudad. No sería, o sea, no se daría, les podría decir, para la mayoría, cuando no, para los 9 municipios. Es decir, no se daría para los 9 municipios, para unos más, para otros menos. Ahora, ya ni qué decir de lo que esto nos permite gerenciar. Por ejemplo, el tema de el sistema de Mi Bici. Si cada municipio estuviera gestionando su propia parte del sistema, pues sería mucho más complicado también pensar en una planeación, ¿cómo se dice? En una planeación integral y en una expansión real con base en las demandas. Es decir, se pierde, se pierde este sentido de que somos una misma ciudad, eh, y no, y el volverla a ver por fracciones, creo que nos pondría en más riesgos de los que tenemos ahora. Pues totalmente de acuerdo con lo que mencionas. O sea, creo que son muchos aspectos a considerar y muchos temas los que abarca el IMEPLAN y la importancia de la planeación metropolitana, que justo pues es lo que queremos destacar aquí. Nosotros como San Pedro somos parte de un área metropolitana, pero sí encontramos los retos de los diferentes municipios y no solamente financieros, ¿no? Sino también en términos logísticos, de operación, de implementación de proyectos, y muchas otras cosas. Voy a pasar a la fase de preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Bernardo Ríos Mejía. Y él nos pregunta si hay alguna política en temas de vivienda, gentrificación en zonas centrales como la colonia americana, Santa Teresa, y tiene también como parte de su duda el desarrollo de vivienda a proximidad de los polígonos U1 y U2. Entonces, no sé si pudieras explicar un poco más, porque mucha de nuestra audiencia es de Nuevo León y sobre todo qué son los polígonos U1 y U2 y esta vivienda de proximidad y estrategias de vivienda. Bien, bueno, creo que realmente el tema de vivienda lo puedo explicar de una manera muy sencilla porque es muy parecido a lo que también ustedes están viviendo allá, y tiene que ver con el acceso a vivienda de calidad en zonas que estén conectadas a servicios públicos y a transporte. Y por otro lado, el acceso a vivienda en renta. En Guadalajara las rentas se han encarecido muchísimo y tiene que ver por este fenómeno de la turistificación, que dicho de otra manera es por la renta de vivienda, los servicios de Airbnb. Esto lo que ha provocado es que pues eso, el costo de la vivienda se encarezca y por lo tanto sea mucho más difícil acceder a una renta en una de estas zonas como la colonia americana. Las bondades que tiene esta colonia es que se llega a muchos lugares caminando. Estamos hablando desde escuelas, temas de recreación, trabajo, el propio centro de la ciudad, restaurantes. Es una de las zonas más bonitas, más vivas en la ciudad, y que de alguna forma está conectada también con el barrio de Santa Tere. Son aledañas, está la colonia americana, la Villa Señor y Santa Tere. Santa Tere se conserva como un barrio, es uno de los grandes barrios de nuestra ciudad, y
está todavía llena de mercados, tianguis, de tiendas perdón, de locales de oficios, ¿no? De los zapateros, el bolero, la costurera, la comida en puestitos, pero que sin embargo, claro, también se está, el Airbnb en Santa Tere también llegó, o este tema de la gentrificación, pues también es difícil ahora vivir en este barrio, ¿no? Es carísimo. Lo que no había sido un tema del instituto hasta realmente desde hace 2 años 3 años que comenzamos a estudiarlo, haciendo todo un análisis del impacto que tiene Airbnb para el acceso a vivienda en renta. Por otro lado, también hemos analizado qué está pasando con la oferta de vivienda de interés social y para clase media. Les puedo dar el dato. En este año no se ha construido nada de vivienda de interés social. Por un lado, lo que nos dicen los desarrolladores es que el costo de la tierra es alto. Sin embargo, lo que nosotros creemos desde acá es que se necesita una concepción de un nuevo modelo de vivienda, que no necesariamente es esta vivienda de unos pocos metros cuadrados, sino que es una vivienda con otros materiales, que es una vivienda que está cerca de parques, de corredores de transporte masivo, y que es el gobierno quien tiene que entrar de una manera mucho más, eh, ¿cómo lo puedo decir? Mucho más fuerte a tomar el tema de la política pública de la vivienda como algo propio y no dejarlo solo en el sector inmobiliario. Tenemos casos de otras ciudades que funcionan muy bien con el tema de cooperativas, con bancos de uso de suelo. A mí me encanta el caso del área metropolitana de Barcelona, de cómo ellos son dueños de la tierra, pero salen con licitaciones públicas para la venta y renta de viviendas, y es exclusivamente para personas que trabajan en la zona o para personas que han vivido rentado ahí por muchos años y que por fin quieren comprar algo, ¿no? Y tienen reglas muy estrictas, pero también desde los proyectos que fomentan, pues vemos viviendas que no tienen que ver con el concepto de vivienda en el que nosotros nos hemos desarrollado. Por ejemplo, hay los departamentos pues libres de pasillos. Los pasillos al final nos quitan metros cuadrados, ¿no? De espacio habitable. Entonces creo que en nuestro caso el municipio de Guadalajara está haciendo cosas muy interesantes, generando incentivos para atraer a la gente a vivir al centro de nuevo, donde están concentrados los servicios, el transporte público, y hemos ido trabajando en eso. En el PodMed, ya desde la propia zonificación, estamos promoviendo dónde debe darse la vivienda, y algo que hicimos para justo controlar esta expansión tuvo que ver con reducir las reservas urbanas, porque luego las reservas para la vivienda estaban en esas zonas desconectadas y desprovistas de servicios, y generando más especulación y por lo tanto más caro vivir en estas zonas bien conectadas con servicios. Entonces, redujimos en más de 40% las reservas en el área metropolitana y pusimos algunos candados para el desarrollo de estas. Sin embargo, esto es solo una parte. El PodMed lo que hace justo es introducir como esta, digamos, esta estrategia madre sobre la que los municipios ahora tendrán que adaptar políticas públicas muy específicas. Creo que en estos momentos es necesaria que la agenda de vivienda sea metropolitana, porque si no, pues claro que cada municipio quiere tener una fuente de ingresos, ¿no? Pero parte de lo que hacemos en el PodMed es reconocer el vocacionamiento que tiene cada municipio, y la vivienda hay que recuperarla en la parte central de nuestra ciudad. Totalmente, y sí, creo que es un reto que no solamente las zonas metropolitanas lo viven, sino en general en todo el país, ¿no? Este tema que se ha hablado de la vivienda y el déficit de viviendas que existe a nivel nacional, y sobre todo pues en estas metrópolis que hablamos que es donde se concentra la población.
Voy a retomar dos preguntas que me parecieron muy interesantes del público y que están vinculadas en tema de cómo el IMEPLAN y las decisiones que toma se vincula con los habitantes. ¿Cómo es esta perspectiva de los habitantes con el IMEPLAN? Porque a veces se ve una institución desde afuera y a veces hay instituciones que se ven de manera positiva o el apreciamiento es positivo porque se ha tenido una estrategia de comunicación acertada. ¿Y cómo es esta reputación a grandes rasgos? ¿Y cómo ha sido esta aceptación por la población? Si realmente dicen, claro, el IMEPLAN tiene información y me voy a meter al visor urbano, o es una aproximación distinta. Cuéntanos un poco más. Sí, claro, pues realmente es que la información que nosotros ponemos a disposición es herramienta de trabajo para ahora sí que desde despachos de urbanismo hasta estudiantes que van a realizar trabajos universitarios. Creo que el mantenernos como una institución 100% técnica es lo que da legitimidad al instituto. Y esto es gracias a que finalmente, como les mostraban, todo este sistema integral de desarrollo metropolitano, pues también están las otras partes que, que toman parte de la decisión, ¿no? O sea, está la parte política, pero está muy definido cuándo y cómo, ¿no? La parte ciudadana también está involucrada en esta toma de decisiones. Entonces, realmente es que creo que sería como un tanto pretencioso decirte, sí, nos ven muy bien, quizá más bien es algo que nos tendría que decir las personas, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen sobre el instituto? Desde mi perspectiva es que es una percepción buena, que la información que aquí se genera es de calidad y que sobre todo algo importante es que es información que está verificada y sobre la cual se puede trabajar con mayor certeza. Oye, pues muy, muy interesante. Ya como a manera de cierre, porque ya nos restan 5 minutos, me gustaría preguntarte de manera muy sencilla, ¿cuáles son los siguientes pasos y los principales retos para concretar a lo mejor un IMEPLAN, pero en Monterrey? O sea, ¿cuáles consideras? Yo sé que es compleja la pregunta y porque parte lleva tiempo, ¿no? Porque es un proceso, pero cuéntanos cuál es desde tu perspectiva el proceso para transicionar y para caminar hacia allá. Bueno, pues diálogo, mucho diálogo. Creo que se necesita empezar por algo, no lo más ambicioso, sino que lo más ambicioso sea parte de la visión, pero empezar con un escenario realista. Y quizá lo más realista es tener una mesa donde se puedan reconocer las partes, ¿no? Los municipios, que ya no sé si son 14, son más o son menos, creo que ustedes tienen ese reto que son un área metropolitana muy grande, pero también hay un sentido de urgencia mayor, porque la mayor parte de la población del estado vive en el área metropolitana. Entonces, me parece, ya ha habido, por supuesto, algunos intentos de articular esta, pues esta mesa metropolitana. Sé que luego los temas políticos hacen mucho ruido, pero creo que quizá podría ayudar a abordarlo desde otro lado que no fuera empezar por los políticos, sino empezar por los actores que están a favor de, ¿no? Y desde ahí empezar a construir. El TEC de Monterrey me parece que es un aliado eh, fundamental, que están muy sensibilizados con el tema, que conocen muy bien, que tienen todas las herramientas. Ustedes pues tienen también esta visión. Entonces, en conclusión, lo que diría es, y es algo que he aprendido estando acá en gobierno, hay escenarios ideales y hay posibles. Hay que comenzar por los posibles, pero que estos ideales sean la visión hacia donde queremos llegar. Excelente, pues muy por tus recomendaciones. La verdad es que nos
bastante y hemos aprendido las experiencias de Guadalajara. Creo que nos restaría hacer más webinars contigo porque no fue suficiente para hacer todas las que hagamos. Sin embargo, por supuesto que eres bienvenido en San Pedro, a que vengas y que hagas un recorrido con nosotros y en la zona metropolitana de Monterrey. También agradecemos la audiencia que asistió, que la verdad emocionados en este evento. Les recordamos que también tenemos próximos eventos de Tecnología de las Ciudades en la tercera semana de julio. Los miércoles va a ser un evento presencial y continuar con este esquema de diálogos. También la transmisión en vivo va a quedar grabada en YouTube y la van a poder consultar más tarde. Vamos a subir información al respecto de lo que nos ha parecido más interesante de esta charla, que en realidad es todo, pero, pero vamos a subir alguna. Patricia, te agradecemos muchísimo el asistido, el habernos acompañado. Les recordamos seguir las redes sociales y también del Implan SPGG. Estamos en Instagram y estamos en LinkedIn. Eh, Mandarles comunicación por allá y seguir organizando este tipo de eventos para discutir